Amigas que me escuchan, voy a ser directo. Lamento anunciar que ya no estoy disponible. Tengo pareja, aunque aún no lo sabe. De hecho, hasta quiero proponerle matrimonio. No nos conocemos bien y ya estoy decidido a que formalicemos porque me quiero casar con el conocimiento humano y compartir tanto hasta volverlo parte de mí. Pero primero tengo que invitarle a un café para poder conocer un poco. A esta cita la llamaré aprendizaje, donde él me transmitirá datos para saber más sobre él. Por cierto, para todo aquel que también esté enamorado e interesado del conocimiento, tranquilos, aún no está separado y de hecho no lo estará porque no cree en la monogamia. Es más, quiere ser de todos y para todos, nomás necesita un poco de ayuda. Bueno, de hecho bastante, porque no puede llegar a todos nosotros por sí mismo. Cierta parte lo obtendremos a través de nuestra experiencia y vivencias que tendremos cada día, que nos servirán para afrontar problemas a los cuales ya tendremos solución. Y esto lo llamaremos sabiduría. Pero un gran porcentaje de todo ese conocimiento tendremos que obtenerlo por fuentes que accedieron a ciertos datos antes que nosotros y por ende nos las pueden transmitir. A este proceso en el que personas nos transmiten sus aprendizajes los llamaremos educación, y a las personas que nos educan los llamaremos docente o profesor, y si es un capo en esto de la enseñanza, maestro. Y a nosotros, los que estamos en este proceso de educación, alumno. Pero tendremos que esperar a que un profesor enseñe a un alumno para que éste enseñe a otro y ese a otro y así sucesivamente. Una educación lineal. Mejor hagámosla exponencial y reunamos a muchos alumnos que aprendan de un solo profesor y así enseñará a un grupo de alumnos cada uno y así el proceso de educación será más rápido. Al conjunto de estos grupos lo llamaremos instituciones educativas, las cuales se van a enfocar en educarnos dependiendo de nuestra edad y de lo que ellos asumen que conocimiento podemos procesar correctamente en función de esa. Pero esto se debe basar en que nos quieran enseñar, en que consideren correcto. La verdad, cada cultura adopta los conocimientos que desea y enseña lo que quiere que las nuevas generaciones sepan, pero este discernimiento subjetivo de conocimientos útiles e inútiles puede estar matando el proceso de educación. Y pues de mi amor al aprendizaje y al conocimiento nace una frustración del solo pensar que las instituciones educativas pueden estar matando las ganas de aprender, el sentido de la investigación o la creatividad de los alumnos. Esa frustración tal vez no tenga sentido porque este pensamiento tenemos todos previo a un análisis que no hemos hecho, y es que el aprendizaje es intrínseco de los seres y la educación es un fenómeno atado a las comunidades de estos. Por eso nos resulta familiar hablar sobre educación incluso cuando no la entendemos totalmente. La educación es un pilar fundamental en nuestra vida como sociedad, por eso es urgente el empezar a pensar. ¿Están claros los objetivos de los educadores y los que controlan el proceso de educación? ¿Qué pasa cuando llega alguien que intenta controlar las instituciones educativas diciendo a los profesores qué parte de su conocimiento deben transmitirlo, cómo hacerlo y cómo comprobar que los alumnos hayan captado correctamente estos saberes? ¿Esto termina limitando la creatividad del docente y del estudiante o solo ayuda a que el conocimiento colectivo sea equitativo y así todos sepamos lo mismo? Pues amigos míos, es el tema de este podcast. Bienvenidos todos, mi nombre es Alexander Cisalema y hoy estaré tratando de analizar la educación, sus objetivos, si estos siguen claros, cómo las instituciones están controlando esto y el proceso educacional, y muchos temas más respecto a la educación. Algo importante que quiero recalcar es que lo que vengo a presentar en este podcast es mi opinión, basada en un análisis que yo hice con respecto a mis vivencias en el sistema educativo ecuatoriano y así también como perspectivas varias sobre los temas que toparé aquí. Mi objetivo en este podcast es que este sea una base en tu propio análisis sobre este tema y así expandas por tus medios tu propia opinión. Por cierto, todas las fuentes en las que me basé, así como las bibliografías, estarán en la descripción por si desean ir a darle un vistazo. Recuerda que puedes ayudarme mucho dejando tu like y compartiendo el podcast. Y si deseas escucharlo en otro momento, este queda grabado aquí en YouTube o puedes descargártelo por Spotify. Y eso, vaya, sin más huevadas, gracias por estar aquí, en serio, y comencemos. A ver, para empezar debemos delimitar los conceptos de aprendizaje y educación. El aprendizaje es la obtención de conocimientos por vivencias propias del individuo, lo que llamamos anteriormente como sabiduría. La educación es el proceso en el que una fuente transfiere sus aprendizajes a un receptor. Por ende, la educación no puede ser aislada, a diferencia del aprendizaje, ya que la educación necesita que alguien te transmita sus conocimientos. El aprendizaje sí puede ser aislado, pero una fuente externa a ti puede participar en este proceso mejorando o tal vez empeorando tus conocimientos previos. El saber cuándo mejora o empeora tus conocimientos lo veremos más adelante. Ahora, para que podamos hacer un análisis sobre la educación actual, ¿está dando frutos y yendo por un buen camino? Pues debemos aclarar con base en qué podemos decir, sabes que lo está haciendo bien o lo está haciendo de culo. Y pues
Esta calificación de rendimiento debería estar dada por los objetivos principales de la educación, y para eso pues primero debemos delimitar la diferencia entre fines de la educación y objetivos de la enseñanza. A ver, los fines de la educación aluden a una categoría filosófica que expresa los ideales de la vida y la formación humana en cierto contexto específico, como por ejemplo puede ser la época, la sociedad, tal vez una corriente política, la religión, cualquier ideología que condicione los factores de donde nacen los objetivos de la enseñanza en cada contexto, ya que solo con la formulación de los fines de la educación pues no basta para asegurar la formación de un determinado tipo de persona dentro de un contexto histórico-social dado. Necesitamos objetivos particulares de cada rama para asegurar la formación de un humano sobresaliente en esa rama. Pues ya, una vez delimitados estos conceptos, podemos pasar a ver cuáles son los fines comunes de la educación y ahí poder decir, la educación está bien o pues estoy perdiendo mi tiempo estudiando. En general, la finalidad de la educación en cualquier cultura es la formación de un individuo que pueda hallar su independencia en la exploración de conocimiento y la habilidad de generar nuevos conocimientos. Los objetivos de la enseñanza de cada rama del conocimiento vienen dados por el contexto propio de esa rama. Si quieres educar a una persona que sea crítica, una analítica, quieres una persona creativa, quieres una persona religiosa, una persona investigativa. Todo marcado por el propio devenir de cada rama. Pero a pesar de todas estas inclinaciones por formar una persona con diferentes ideologías, la finalidad de la educación es la misma, el escapar de la ignorancia. Averroes decía que la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. En una moral común la violencia es caos y pérdida, por ende es imposible negar la obligación de educar al ser humano. Pues con esto llegamos a otro punto, el si la educación está siendo accesible o sigue siendo restringida, y con eso si sigue siendo restringida pues no estás educando al ser humano. Vamos a ver. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, en el artículo 26, se define y reconoce por primera vez que toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. En esto resumo lo concerniente a este podcast del literal 1 de este artículo, que repito, es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, este literal es re importante en lo concerniente a este podcast porque aunque no lo creas, de aquí sale un montón de huevadas lámpara que nos van a ayudar a nuestro análisis. Vamos por la primera huevada, el derecho a la educación. La RAE tiene varias definiciones para la palabra derecho, pero para el contexto que nos importa dice: la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece en nuestro favor. Pero con esto llegamos a algo que nos han dicho desde pelados y es muy importante, que un ciudadano tiene derechos y obligaciones. Citando al tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque sí, si el Estado nos da el derecho a estudiar, pues no tenemos que ignorarlo, te tienes que sacar la puta aprovechándolo. Porque si es un derecho, pues es porque debe ser algo fundamental en tu vida, no te lo van a dar al pedo porque sí. Eso es importante si es un derecho. Y eso, pues esto vamos a dejarlo un rato de lado, pero lo voy a retomar más importante porque, como dije, es parte importante en este análisis. Volvamos al punto de que la educación es un derecho. Este derecho a la educación se logrará cuando todas las personas puedan acceder y permanecer al sistema educativo en cualquier momento de su vida con calidad y equidad, porque como dice el artículo es universal. Ahora, esto está de la verga porque no es fácil cumplir. Vaya, esto fuera de nuestro sesgo del privilegio, hay problemas gigantes como los conflictos bélicos, la pobreza, el género, la oposición cultural, la discapacidad. Todo esto es un obstáculo gigante en el acceso continuo a la educación. Y este es el deber del Estado, y suena algo cliché, ¿no? Pero este tiene que asegurar el acceso continuo a la educación. No basta con que este sea gratuito. Si no puedo llegar a los medios de aprendizaje, ¿de qué chuchas me sirve que sea gratis? La gente necesita, y si no puede acceder a la educación en cualquier momento de su vida, sea cotidianamente o cuando ellos chuchas quieran, pues se va a perder la continuidad en el proceso de educación, y con esto se corre peligro de que la humanidad pueda progresar a sus ideales de paz, libertad y justicia social. El Estado nos debe muchas cosas en cuanto a la educación, o sea, un montón de huevadas, porque no basta con tener instalaciones bonitas o que la educación sea gratuita, porque esto no está asegurando la transmisión del conocimiento cotidiano, y bueno, no solo cotidiano, continuo, y la retención de este conocimiento. Ya hablamos de la obligación del Estado de asegurar el acceso continuo a la educación. Pues
si se llega a que el Estado asegure este acceso continuo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la regulación de los conocimientos que se transmiten y la evaluación de estos, que es el famoso llamado sistema educativo. A ver, antes de adentrarnos a analizar si el sistema educativo está funcionando o no, pues primero hay que determinar sus objetos, porque como ya dijimos, pues los objetivos, estos marcan el devenir de este sistema educativo. Ya dijimos los objetivos en general, pero pongámoslo en cadena. A ver, las cadenas de objetivos y finalidades del sistema educativo: la regulación de los conocimientos transmitidos y la evaluación de estos. Objetivos del Estado: el acceso a la educación continua. Finalidades de la educación: transmitir aprendizajes que mejoraron la experiencia del individuo en su entorno. Y finalidad del aprendizaje: la adaptación de las personas al entorno a través de conocimientos adquiridos, tener independencia en la exploración de estos conocimientos y la habilidad de desarrollar conocimientos nuevos que mejoren aún más su experiencia en este entorno. Ahora, aquí acabo de decir varias veces de entorno, por ende creo que es lo más general de todos estos objetivos. Entonces tenemos que examinar el entorno actual del ser humano para ver para ver qué conocimientos deben transmitirse para su debida adaptación a este entorno. Una aclaración: al entorno al que me voy a analizar es la civilización. Si tú, que me estás escuchando, dices, no, ya me cansé de la civilización y quieres irte a la verga, empezar en la selva, empezar de cero, sin que la sociedad intervenga en tus cosas, pues está bien, pero pasas a una fase de aprendizaje aislado donde el mundo te va a enseñar, y si entiendes al mundo, pues posi, pero si no, te mueres y te toca intentar en tu siguiente vida. A ver, si la civilización vive en un mundo capitalizado, sí, creo que voy a terminar diciendo esto en todos los podcasts. Vivimos en una civilización capitalizada, donde a pesar de lo que diga la gente, entre comillas, optimista, sin dinero no haces ni vergas y te mueres. Por favor, dejemos de romantizar la pobreza. Sin dinero no existes. Así que la adaptación primordial y básica del ser humano hoy en día es la obtención de dinero. ¿Cómo? Pues trabajando. ¿Y cómo trabajo? Pues mira, hay 1000 maneras de trabajar, porque hay otras 1000 trabajos, es más, millones de trabajos que tienen sus conocimientos diferentes de cada trabajo, pero hay conocimientos básicos que debes saber para incorporarte a la vida laboral, y no solo a la vida laboral, al mundo real. La adultez no es una palabra en la cédula, es madurez y enfrentarte a las consecuencias que antes tus padres enfrentaban por ti. Todos esos conocimientos básicos, que obvio, no te dan en el colegio. Ahora, antes de tratar de definir estos conocimientos básicos, vamos con un debate que los anarquistas han empezado, que es: los institutos educativos no son fuente de conocimiento, son centros de capacitación laboral. Es su intento de decir, ay sí, el Estado solo nos educa para trabajar para él y así siempre controlarnos. Y pues en parte sí, pero, pues es lo básico para subsistir en esta sociedad. El tratar de frenar que te eduquen para el mundo laboral, pues solo hace que la gente que se incorpora a este mercado tenga conocimientos pero no aplicados y valga harta verga en su trabajo, hasta que a la mala o por experiencia, con experiencia me refiero a gritos de tu jefe, dinero perdido, trámites que se tardan a propósito por sobornos y se llegan a hasta perder entre toda la burocracia porque tú no sabes cómo realmente funcionan estos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de que la vida te enseña todo esto a golpes, aprendes bases para trabajar entre comillas bien y poder empezar a desempeñarte decentemente en la vida adulta. Así que sí, hay que admitirlo, y puede que suene feo porque yo también, como amante del conocimiento especializado, defendía que den ciencias básicas en los institutos y no materias para trabajar. Que por cierto, dato, en mi instituto al final terminaron dando un poco de ambos, pero de una manera tan estúpida y mal direccionada que al final no te quedaba ningún conocimiento de cada lado en la cabeza y terminabas valiendo más verga en la vida. Necesitamos que el instituto nos dé conocimientos básicos para la inserción en la tan temida vida adulta, porque acabamos del colegio y ya, a bancarnos como adultos, porque salimos siendo adultos, jóvenes pero adultos. Así que sí, necesitamos centros de capacitación laboral, porque no siempre se cumple una cadena de objetivos que nos pone la sociedad, que es escuela, colegio, universidad, especialización, doctorado y ahí trabajo bien pagado. Fuera de este paradigma de, entre comillas, vida perfecta, muchas personas no llegan a la universidad y se tienen que bancar una vida laboral desde que se gradúan del colegio, pero si tuviste un buen sistema educativo y te toca hacer esto,
vas a poder subsistir porque te preparaste para lo que vas a afrontar, y después de eso pues puedes superar la vida real y después superarte a ti mismo. Porque aquí viene algo importante y de donde nace esta parte de análisis, una frase lámpara que si quieren apúntenla. Entender el mundo real te permite trascenderlo, así que sí, te toca afrontar la vida después del colegio, pues al menos vas a poder saber cómo más o menos va a ser y te la bancas y hasta la superas y evitas los golpes que la realidad te va a dar, porque te va a dar, sí o sí, porque así es la vida. Pero ¿cómo esperas que la gente afronte a esta vida si no sabe nada sobre el mundo real? Solo saben que a la lava subterránea se la llama magma. Mi llave apuñalaron a Javier, tranquilo, porque yo menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aquí hay algo que tomar en cuenta desde el derecho a la educación, y es que la educación en general no debe ser obligatoria. La capacitación laboral debe ser la obligatoria, la educación en conocimientos especializados no. Sí, es necesaria la educación especializada, es muy necesaria, es un hecho que una carrera universitaria asegura una mejor calidad de vida. Ojo, una mejor calidad de vida no hace referencia a que vas a ser rico ni bien te den tu título. Alude, y esto es importante, una mejor calidad de vida con un título universitario alude a que vas a poder tener una vida digna. Sin un título universitario vas a acceder a una vida mediocre. Recién con tu título vas a poder tener una vida digna. Pero no por eso vas a estudiar solo materias direccionadas a carreras en ciencias en la preparatoria. Necesitas, y así lo digo, necesitas, es una obligación que las materias centrales en la preparatoria deben ser las que te ambienten a todos los aspectos que rodean a la vida adulta. Porque sí, te pueden dar en la preparatoria materias introductorias a ciencias naturales, exactas, sociales, las que sean. Pero no todos los estudiantes se van a direccionar a una sola carrera. Unos serán ingenieros, otros biólogos, otros psicólogos. Cada uno escogerá su opción, y todas estas opciones con conocimientos diferentes. Pero algo que todos esos estudiantes que escogieron sus propias carreras tendrán en común es que todos van a ser ciudadanos. Es algo a lo que todos llegamos a ser. Todos tendrán un salario que presupuestar para su mes. Todos pagarán impuestos. Todos tendrán deudas. Todos votarán. Todos necesitan saber sobre el mundo político. Hace unas semanas salió el tema en mi país de la despenalización del aborto en casos de violación. Y obviamente estuvo el debate de si debe ser legal, no debe, están matando bebés, eso debe ser un crimen. Pues si me lo preguntas a mí, lo que yo creo que es un crimen es que jóvenes recién graduados del colegio, todos con títulos de bachiller y algunos ya en la universidad, pues no sabían la diferencia entre la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia, entre el poder legislativo y el judicial, la diferencia entre legalización y despenalización. Y esto no lo digo para atacar a los jóvenes por ignorantes, porque yo tampoco lo sabía. Lo digo para atacar al sistema educativo que los tiene en la ignorancia, porque como dije, la mayoría son bachilleres estudiados. Una vez dicho esto, tengo que aclarar que con mi inclinación por marcar la importancia de la capacitación para el mundo laboral y en general para la vida adulta, no quiero decir que esta deba acaparar la malla curricular de los institutos. Esta debe solventar ambas necesidades, pero pues una debe ser central, porque como dije, todos van a ser ciudadanos y tienen que saber qué derechos y obligaciones vienen con ello y todo lo que engloba este proceso. Y por el otro lado, la parte de conocimiento en ciencias debe ser proyectada a la ambientación de los jóvenes a ciencias especializadas y a tratar de pues apasionarlos por una carrera universitaria, y así estos saldrán del colegio listos, o bueno, más o menos listos para el mundo real y con bases hacia la carrera que hayan pensado en este tramo. Algo fundamental que se debe incluir en este sistema es el desarrollo de las habilidades en la investigación individual. Con esto te aseguras que el estudiante, si lo desea, pueda siempre aprender más y así fomentas el aprendizaje continuo, porque por favor la educación no acaba nunca, siempre debemos tener el hambre de conocimiento y las habilidades para poder alimentarlo. Pero bueno, con esto viene algo lámpara, y es algo que el sistema debe tener cuidado y enfocar su atención, porque necesita evitar que este incentivo al desarrollo en habilidades de investigación no devenga en una educación ecléctica, porque chucha, no queremos pelados citando al Che Guevara en sus iPhones. Debe apuntar a una educación integral y transdisciplinaria, porque eso nos alcanzaría al sueño de dejar de ser las personas que solo están preparadas en un tema y son giles en los demás campos de la vida y les terminan viendo las huevas en esos campos. Por cierto, si quieren leer más acerca de la educación transdisciplinaria, les dejo abajo un link a un libro sobre este tema que enfoca muy bien los objetivos de este método, de dónde salen y cómo nace esto en respuesta a la crisis epistemológica de la actualidad. Muy recomendado.
A ver, de aquí el decir qué materias se deberían estudiar o qué materias deberían ser implementadas, cómo debería estar la malla curricular en el sistema educativo, pues ya lo dejo en opinión individual basado en lo que hayan entendido hasta acá, porque uno, la verdad, ya me dio paja pensar, y dos, porque, a ver, vamos a ver, este es el trabajo del Ministerio de Educación, no les voy a dar camellando todo, no pelen, es más, estamos ya cerca de tener un nuevo ministerio, así que compartan este podcast para ver si llega a oídos de alguien que pueda influir en un cambio y a ver si sirve de algo todo este tiempo hablando solo. Por cierto, quiero recalcar que esta idea del sistema educativo, entre comillas, funcional, es personal, basada en este análisis, fuentes de expertos sociólogos, psicólogos, infantojuveniles y mi experiencia por el sistema educativo actual y el sufrimiento en el mundo real, que por ignorancia de cosas que no me dieron y vacíos por cosas que me dieron mal, porque estuvieron mal enfocadas. Aparte de asegurar la continuidad de la educación, hay que asegurar la adaptabilidad del aprendizaje. Por favor, puta madre, hay que entender de una buena vez que no todos memorizan, no todos analizan, no todos aprenden de manera igual. Unos estudiantes son visuales, otros aprenden más por experiencia, con proyectos, experimentos, otros leyendo y así. Se debe entender que el proceso de adquisición de conocimiento no es igual para todos. Y bueno, es un poco difícil, por no decir imposible, el crear un mecanismo para cada estudiante. Pues, pero eso está difícil. La respuesta más cercana para intentar adaptarnos a cada aprendizaje de cada alumno, pues sería el no quedarse en un solo camino del aprendizaje, no solo irse por memoria, no solo irse por educación analítica, pues tratar de variar en algunos aprendizajes, pues ese es el camino más fácil, la verdad, para alcanzar esto. Con estos dos aspectos, que son la investigación potenciada y la adaptabilidad de la enseñanza, se da un gran paso a la autoeducación enfocada a la comprensión de los aprendizajes. Pues esto hace referencia un poco a la idea del Aristóteles digital, que, a ver, resumiendo un poco. El Aristóteles digital es un algoritmo en el que tú tienes tus temas, pero en base a diferentes evaluaciones que te hace este algoritmo, te va lanzando temas de tu interés en forma específica para ti, para aprender. Pueden ser videos, artículos, libros, ejercicios, como sea que el algoritmo detectó que tienes mejores resultados en los temas que el algoritmo detectó que son de tu interés por cómo buscaste las cosas y por qué buscaste. A ver, ahora entramos a la recta final de nuestro análisis. Ya vimos qué fines y objetivos debe cumplir el sistema educativo, cómo debería cumplirlos, a través de qué enfoque puede hacerlo. Ahora digamos que por milagro alguien dijo, oye, esta idea está del putas, hagamos esto. ¿Cómo aseguramos que en realidad estos conocimientos puedan quedar en los jóvenes y así en realidad aprendan? Pues primero, paso número 1, tenemos que empezar aceptando que nuestro sistema cuantitativo de evaluación es mierda pura. Porque sí, a ver, vamos a ver, es de hecho verga, no me jodan. Hay gente que logra pasar matemáticas sin saber dividir en segundo de bachillerato, obviamente no sirve. Ay, las calificaciones no deberían ser 10, pues sabe bien, 7, pues supo lo necesario, 5 no sabe, 0, pues 0, ¿a qué verga vienes a sacar 0? Esta debería ser, ¿aprendió o no aprendió? Y si no aprendió, no debe ser, lo siento amigo, te quedaste sin saber, espera a que acabe el año, y si perdiste el año, pues el siguiente año vas a entender eso que no entendiste, y si no entendiste, pues se repite este proceso hasta que entiendas, o hasta que pases del año. No, debe ser aprender sí o sí. Y esto lo digo porque gente saca 4 en exámenes, 4, y les vale verga porque tienen 10 en deberes y pasan. Amigo, no, el 4 significa que algo no entendiste. Diles que te enseñen bien, puta madre, diles, ayúdenme chucha, no entendí, saqué 4. Hay que evaluar a partir de materiales que sí reflejen conocimientos. Una tarea en la que, a pesar de ser copy-paste de Wikipedia, sacas 8, no dice si aprendiste, pero, por ejemplo, en mi opinión, una prueba oral donde no hay un gran margen de deshonestidad académica, a menos que el profesor sea gil o no vea bien, pues este sí llega a reflejar algo que sí aprendiste. Ese es mi punto de vista del que nace esta parte del análisis de cómo evaluar conocimientos, el buscar mecanismos que en realidad reflejen que sí aprendiste. A ver, pues como ya dije, lo vital es cambiar el sistema cuantitativo de evaluación porque está enfocado como el culo. Pero con un buen sistema de evaluación tampoco es suficiente para que los estudiantes aprendan y evaluar que estos aprendieron. Y pues hay varios enfoques que deben estar direccionados para que sea un sistema funcional, que eso deriva en 4 puntos ya finales.
Primer punto, el sistema educativo. Ya lo hablamos, necesitamos un buen sistema educativo que tenga acceso a la educación, debe estar bien ambientado con una buena malla curricular. El sistema de evaluación, que igual ya hablamos, el nuestro está como la verga, necesitamos un buen sistema de evaluación con mecanismos que evalúen en realidad que aprendiste. Que no solo te importen las notas, porque hay gente que prefiere copiar deberes, prefiere copiar en las pruebas porque sabe que una nota refleja más a en serio que les importe aprender. Y eso es obviamente lo que tenemos que cambiar. Tercer punto, los propósitos del docente. Porque sí, un profesor apasionado por enseñar va a dar todo de él hasta ver que el estudiante entienda y aprenda. No es lo mismo que un profesor diga, no están aprendiendo, voy a tener que analizar en qué parte está fallando mi método y tratar de cambiarlo para que todos entiendan. No es lo mismo eso hasta que diga, uy no, sacó 3 en la prueba. Mal por él, porque la verdad yo expliqué todo lo que estaba en el libro y no alzó la mano. Por cosas así, siento que la mayoría de profesores actuales no tienen moral. Dejan que problemas externos afecten sus métodos educativos. Un ejemplo, yo tenía un profesor en el colegio que si su equipo de fútbol perdía un partido, los que valíamos verga éramos nosotros. En todo esto del profesor y sus propósitos, pues puede caer un poco, por no decir bastante, su salario, porque todo esto del presupuesto que viene del Producto Interno Bruto del Ecuador a la educación, que pues hablaré de esto en otro podcast, pero un breve resumen es que den un buen presupuesto del Producto Interno Bruto no asegura que esté enfocado completamente a la educación. Vivimos en un país tercermundista donde abunda la corrupción, así que no siempre un buen presupuesto alude a una buena educación. Pero bueno, lo hablaremos en nuestro podcast. Pero a pesar de su salario, hay que tener carácter y voluntad para que eso no afecte tu visión como educador. Si tú que me estás escuchando, si tú atrás de la pantalla eres profesor o lo vas a hacer, que lo más importante, por favor, te lo digo como estudiante, que lo más importante para ti sean tus alumnos y sus aprendizajes. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Profesores se jactan de la frase de, ay sí, la docencia es la carrera más importante de todas porque es la que crea profesionales y personas de bien. Pues con esta misma frase, si haces mal tu trabajo, te vas a terminar cargando al hombro que el país está en la verga. Porque tú que dices, que piensas que tu trabajo es solo llegar al aula y leerlo del libro, ni siquiera tratar de explicar y que entiendan, solo leerlo del libro, tomar prueba, mandar deberes y cobrar tu salario, pues eres de las personas que saben que están educando al futuro del país, pero les vale verga. Por eso es que el país está en la verga, porque si educas al futuro mal, pues el futuro va a ser malo. Así que profesores, hagan conciencia, estamos en una etapa muy difícil para la educación, que es donde más empeño deberían poner en asegurarse de que sus alumnos estén aprendiendo, por favor. Y bueno, así llegamos al punto 4 para asegurar un aprendizaje de calidad, y es la predisposición del alumno. Y sí, ya puteé a los profesores, ahora te voy a putear a ti, mamá verga. Tú que tienes el pensamiento mediocre de solo hacer deberes para pesar, no atender a clase y aparte pasarte toda la hora de clase jodiendo a alguien que solo está haciendo su trabajo y al sacrificio de tratar de enseñar a un gil como vos. Colegas estudiantes, si ustedes ponen de su parte para colar a que su propio proceso educativo sea más rápido y de calidad, pues van a dar el primer paso para un futuro de valores y conocimiento. Por favor, y si no lo hacen, al menos no seas de los que pierden 2 años y les vale verga que estén botando a la basura 1 año de su vida, 2 años de su vida, el esfuerzo de 2 años de sus padres, les valga todo esto verga, y aparte son los que publican en Facebook, que hecho verga este país, sáquenme de Latinoamérica. Por favor, amigos, pongan de parte. Y pues ya bueno, con todo esto amigos míos llegamos a nuestra conclusión del podcast. Y sí, la verdad, al fin, sé que ustedes están tan cansados de escucharme como yo estuve a este punto cuando estuve escribiendo este podcast. Bueno, tal vez no, yo sí me saqué un poquito la puta cuando terminé. A ver, con todo este análisis vimos que si nuestro sistema educativo, sí, está muy desviado, mal ejecutado, con represalias malas, está de la verga, pero como dije al final, el cambio no es solo sentarse y esperar. O sea, sí se tiene que cambiar este sistema educativo, pero en nosotros está el cambio. Es dar el primer paso y buscar la mejor educación que puedas tener, porque amigos, todo lo hemos visto en un meme, el conocimiento es poder. Amigo, investiga, por favor, reduce tu tiempo de ocio de 16 horas a 2. Si tienes clases en línea y no entendiste algo, pero te gustó lo poco que entendiste, busca, puede ser el primer paso para descubrir tu pasión, y eso te lo digo por experiencia. En serio, por favor, intenta educarte, aprende y no dejes de hacerlo. Estamos en el siglo XXI, a pesar de que sí dependemos de mentores, no toda la información está en institutos y bibliotecas. Vamos, hijo de puta, que sí se puede.
Demos el primer paso, que puede ser compartir este podcast para que cambiemos, para que llegue a más personas y más cambiemos nuestra mentalidad para bien y así buscar un mejor futuro. Eso, para terminar este podcast, quiero recalcar que este podcast, dije podcast 2 veces. Este fue una opinión y un análisis basado en experiencias de investigación, pero que al final termina siendo una opinión. No trato de ser dueño de la verdad absoluta, solo quiero dar una base a tu perspectiva de este tema e incentivarte a que le expandas. Leas sobre el tema y te eduques sobre lo que amas. Por favor, edúcate y ayúdanos a formar un futuro mejor. Gracias por llegar a esta parte, porque si en serio llegaste hasta acá, no tienes idea de cómo me estás apoyando. En serio, muchas gracias. No sé quién eres, pero ya te amo. Nos vemos en el siguiente podcast. Paz.